Diagnóstico empresarial. El diagnóstico empresarial es una herramienta que te permite conocer el estado de tu empresa en diferentes áreas de gestión. Gracias a este diagnóstico podremos encontrar la raíz del problema, lo que nos permitirá poner todos los recursos necesarios para eliminar y hacer que la corporación mantenga o recupere el buen rumbo. Factores externos e internos. El análisis FODA es una metodología que permite estudiar la situación de una empresa o proyecto, analizando su parte interna, que son debilidades y fortalezas, y su parte externa, que son amenazas y oportunidades. Análisis interno. En el análisis interno se estudian diferentes variables como producción, marketing, organización, recursos humanos y finanzas. Podemos resumir el análisis interno como que las fortalezas son los puntos de apoyo de la empresa, mientras que las debilidades son todo aquello que nos impide llegar al éxito. Fortalezas. Las fortalezas son los puntos fuertes de una empresa, aquellas capacidades, recursos y ventajas que van a permitir aprovechar las oportunidades. Para poder definir las fortalezas podemos contestar una serie de preguntas como ¿cuáles son los puntos positivos? ¿Cómo se pueden explotar las fortalezas? ¿Cuáles son las ventajas de la empresa? Debilidades. Las debilidades son los puntos débiles de una empresa, todos los aspectos desfavorables respecto a nuestros competidores y que suponen una amenaza para la empresa y deben ser controlados y superados. Para poder definir las debilidades podemos responder a una serie de preguntas. ¿Cómo? ¿Qué podemos mejorar? ¿Cómo se pueden detener las debilidades? Análisis externo. En el análisis externo se estudian todas aquellas variables que se refieren al entorno de la empresa y no dependen directamente de ella, pero que sí la afectan. Estas variables son el mercado, el sector, la competencia y el entorno. Oportunidades. Las oportunidades son todo aquello que suponga una ventaja competitiva o la posibilidad de mejorar la rentabilidad de la empresa. Para ello podemos responder una serie de preguntas como ¿cuáles son los puntos positivos? ¿A qué oportunidades se enfrenta la empresa? ¿Cómo se puede aprovechar las oportunidades? Amenazas. Las amenazas son los factores del entorno que ponen en peligro a la empresa. Si estos factores son examinados a tiempo, pueden ser evitados e incluso pueden llegar a ser oportunidades. Para definir las amenazas podemos responder a una serie de preguntas como ¿cuáles son los puntos negativos? ¿Cuáles son los obstáculos de la empresa? ¿Cómo podemos defendernos de las amenazas? Presupuesto y planeación. Presupuesto. Es el esquema de un plan proyectado de una empresa para un periodo definido. El objetivo fundamental es ayudar a obtener el control de los diferentes aspectos del negocio. Planeación. Constituye la determinación de los objetivos políticos y estratégicos que tiene una entidad con la finalidad de alcanzar los logros que se ha trazado en el tiempo. Definición de presupuesto. La palabra presupuesto viene del latín pre, que significa antes de o adelante de, y supuesto, suppositus, hecho, hipótesis, creído o dado por cierto. Los fundamentos teóricos y prácticos del presupuesto como herramienta de planificación y control tuvo su origen en el sector gubernamental a finales del siglo XVIII, cuando se presentaba al Parlamento británico los planes de gastos del reino y se daban puntas sobre su posible ejecución y control. Un presupuesto se refiere a la cantidad de dinero que se necesita para hacer frente a cierto número de gastos necesarios para acometer un proyecto. De tal manera, se puede definir como una cifra anticipada que estima el coste que va a suponer la realización de dicho objetivo. El ciclo presupuestario. Planeación, programación, presupuestación, ejercicio y control, seguimiento, evaluación, rendición de cuentas. El presupuesto y su proceso de formulación. El ejercicio de presupuestación de un gobierno consiste en la asignación y el uso de recursos y en decisiones asociadas respecto a la manera en que se adquirirán los recursos a utilizar. Proceso que realiza el sector público con fondos obtenidos primordialmente por medio de cargas impositivas obligatorias, como los impuestos. El proceso de presupuestación incluye 4 etapas. Formulación de una política fiscal agregada. Se determinan los objetivos predominantes del gobierno para el déficit presupuestal, la deuda y otros agregados fiscales relevantes. Elaboración y aprobación del presupuesto. El gobierno decide cuántos fondos proporcionar a qué organismos y para qué fin. Se expresa de manera formal en la ley y reglamentos de presupuestos que promulga la legislatura y los más altos órganos del Poder Ejecutivo del gobierno, por ejemplo, el presidente o el gabinete de secretarios de Estado. Ejecución del presupuesto. Se refiere a la ejecución del plan de gastos desarrollado en el presupuesto, incluidos el registro de contratos y el gasto de los fondos, contabilidad, auditoría e informes. Cubre la preparación de registros contables de los gastos e ingresos del gobierno, la auditoría correspondiente realizada tanto por auditores internos como externos.